Hola grupo, ¿cómo están? Bendiciones. Buenos días, hermano Maxi. Bien. Bueno, en la torre, ¿cómo estás? Bendiciones. Bueno, como te dije en comentarios ya antes, eh, esto que pides es muy bueno. eh, y con la bendición del Padre, si nos lo concedes, juntos lo sabremos. Y en todo lo que me esté en mi posible saber, te lo diré. Eh, ya hemos hablado anteriormente y hemos llevado bastante a fondo entender esto de eh, este poderío de las sociedades secretas, según la dualidad de un lado y del otro, que es predicho en la Biblia. En el libro de Daniel sobre los dos reyes, eh, existió el imperio inca, y por el estrecho de Bering los semitas extremos, de japoneses y chinos, o lo que vendrían siendo después ellos, y también el resto de extremos asiáticos, mongoles, más nosotros, o lo que serían mongoles, ¿no? Bajamos por el estrecho de Bering, bajando. Y existieron los incas, existieron otros imperios también. Pero han habido imperios que han sido más fuertes y poderosos y estaban predichos en la Biblia, para gloria de Yahweh, el Dios verdadero. Y estos son los imperios de los griegos y de los persas. Y ellos, predicho en el libro de Daniel, cuando se habla de los dos reinos, se explica esto. Esta es la llave para entender la política, no la única, porque el resto de profecías son las otras llaves. Pero en la Biblia se hallan, en Daniel, en Juan, en el Apocalipta, a ellos se les dio a entender, y luego mediante ellos a la humanidad, las llaves también de la política y la historia, y de los imperios, de estos reinos de reinos que destruirían otros reinos. ¿Mm? En esencia, de un lado los hijos de Jafet y, y del otro los hijos de Sem. Los incas eran parte de eso, para también así cumplir la profecía que los hijos de Jafet vivirían en medio de los hijos de Sem. Esto sucede hoy en día. Así que bueno, hermano, bendiciones. Yo con esta introducción paso a, a continuar con este intento de comprender por ambos, tuyo y mío también. Yo lo dije, yo quizás soy el que más se sorprende de todas estas cosas. Quizás soy el más sorprendido de todas estas cosas, ¿no? Cuando las vamos descubriendo juntos. Porque en realidad Él es el Padre. Y después se nos hace evidente mediante evidencias a nosotros. ¿Eh? Y en esto hay maravilla. Y en el que en esto lo entienden sabiduría, para protegerse, resguardarse y entender este flujo y reflujo que el Padre ha organizado, esta lemniscata, esta dualidad que el Padre ha organizado y que ni los demonios pueden, ¿no? Ni se puede de ninguna forma dialéctica ni filosófica eludir, ¿no? Ni teórica ni práctica. Bien, entonces, esto es importante entenderlo. Sun Tzu en el arte de la guerra dice: el general comprende lo que sucede en el campo de batalla, pero por ahí el soldado que muere en medio del campo de batalla no lo entiende mientras muere. Pero bueno sería que sí lo hiciera. De hecho, debería ser así, pues tanto el soldado como el general, que en esencia también son uno. El general también es un soldado, ¿eh? También debe estar listo para en todo momento pelear.
deben ser de una misma cosa, de una misma sustancia. ¿Mm? Lo mismo pensar, lo mismo accionar. Bueno, hermano, te sigo explicando. Esto amerita. No he investigado todavía. Ya, a ver, ya hemos investigado en el video que te pasé, en el que hablaba hace años sobre el tema de... y para mí es muy importante porque adentro mío corre sangre semita y jafeta. Semita de los pueblos originarios, mapuches, incas. Bueno, semitas, bueno, perdón, jafetas, bueno, europeos, ¿verdad? Eh, etcétera. Entre ellos españoles o ibéricos, etcétera. Eh, y yo tengo una deuda, el padre, yo sé que en algún momento lo dará todo, lo primero, ¿no? He investigado esto, pero me gustaría investigar mucho más a fondo estas cuestiones semíticas y su origen. Eh, pero bueno, ya lo haré, ¿verdad? Primero lo primero. Bien, continuando. Así que nada, de la Torre, todo lo que quieras preguntar, preguntame sobre este tema porque es importante. Ya hemos hablado de la cuestión boliviana y peruana, pero lo seguiremos haciendo porque es importante. Es importante. La cuestión boliviana-peruana conforman en gran medida, un poco también con Ecuador, ahí un poco también hay todo lo que fue lo del Imperio Inca, ¿verdad? Y todo lo que esto implica a nivel, bueno, a nivel actual, a nivel moderno. Ahora mismo nos desembarca a nosotros la modernidad con el liberalismo, pero no fue así durante toda la época de la conquista. Eh, en adelante, hasta el día de hoy. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar también del tema de la conquista de la torre, si no, muy rapidito hago un raconto del mismo. Eh, pero bueno, ahí lo explico a fondo, en todo caso, cuando conoce un poco la historia. Eh, es interesante, de pasado paso a darle algunas noticias. Ayer fue 11-11, 11 del 11, y están empezando a decir esto de que hay tormentas solares. Les he enviado un video. A ver, ahí está. También les quiero recordar esto. Eh, Cuando ellos traigan el día del gran apagón y la gran purga, ya nos van a tener acostumbrados como ahora hacen, y nos ejercitan a ello un 11 del 11, a estar preparados cuando venga ese día en que ellos digan fuera luces, como hicieron en la Argentina, en Chile, en Uruguay, el mismo día, el día del padre, porque es para atacar a la patria, es el día del padre, te corto la luz, es antipatria, y ese mismo día hacen lo que hicieron varias veces con su hermandad musulmana. Caer con paracaídas como hizo Hamas, que es de la hermandad musulmana, que procede de la masonería regular inglesa. Caer como paracaidistas con la veña del Estado, porque los británicos trajeron las logias británicas, la masonería británica, los Saxe-Coburgota, los Windsor, los brujos, los druidas, los Illuminati de los jesuitas, en control de Gran Bretaña, trajeron el Estado de Israel y también trajeron la hermandad musulmana y jamás. Entonces son ellos mismos que lo hacen. Entonces ellos mismos, como es el mismo Estado de Nigeria, aliado con Boko Haram, que también es hermandad musulmana, es el mismo Estado el que mata a su gente y permite que esto pase. Y el pueblo perece por falta de conocimiento porque no querían saber la verdad. Entonces, esclavos de la mentira se los lleva, ¿verdad? Así. No es que el padre no da advertencias, lo hace de múltiples formas. Bien, y ese día vendrá y ellos van a lanzar sus paracaidistas.
de la hermandad musulmana y también de los chinos. Como ya también se dejó ver también eh, antes de la realidad, esta advertencia que el padre hace mucho tiempo, ¿hace cuánto están las profecías de que nos van a decapitar? Esto muchos le decían, che, los islámicos son casi los únicos. Después vimos que los órficos y los pitagóricos y los druidas también, los brujos. Pero el Islam es infame respecto al uso de la decapitación, específicamente contra cristianos. Entonces, esto ya está dicho hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto que se viene advirtiendo luego del choque de civilizaciones, de la guerra contra el Islam? Yo recuerdo la época en que estaba cerca de Eric John Fels, con el cual también me distancié por cuestiones de opiniones raciales, que se pueden resolver y que intenté resolverlo. Pero bueno, para eso hace falta más información, y en esta era de la información esto podría lograrse, ya vamos a hablar del tema. Pero bueno, bien, entonces ya se viene advirtiendo hace mucho tiempo respecto de el tema del avance del Islam, ¿no? También en la ficción que bebe de la realidad, tenemos que, por ejemplo, se ha dicho esto que en el celuloide vemos diversas expresiones, hasta con remake, hasta con jueguito de por medio, con multijugador online, ¿no? Hemos visto esta expresión artística cultural de Red Dawn, Amanecer Rojo, que era una película hecha muy famosa en los 70, en la época de la Guerra Fría contra los soviéticos. Después ha hecho remake el mismo Tom Cruise, ¿no? Hasta, o sea, ¿no? Entonces esto sucederá, vendrá el día, y en esa película se muestra eso, como es que en un momento ellos, de hecho la imagen más vívida de cuando esto sucede son las figuras de paracaidistas. Y también hay islámicos metidos, islámicos socialistas, ¿no? Casi el estilo de libios, ¿no? Ahí vienen los libios. ¿Se acuerdan de eso, de Volver al Futuro? Ahí vienen los libios. Aquí a matar a Yankee promedio, ¿verdad? Está advertido hace tiempo también. Eh, Esto se deja ver en esta película Red Dog. Y han hecho remake, han hecho jueguitos. De hecho, China se quejó porque en el jueguito original de Red Dawn, Amanecer Rojo, después se cambió a norcoreano. Pero en el juego original, que estaba listo para ser mandado, para ser jugado, y que estaría bueno que lo liberen, realmente eran los chinos. Eran los chinos quienes invadían. Pero bueno, todavía podrán hacer una remake, esta vez del jueguito y no de la película. Esta vez sí podrán ser los chinos. Pero bueno, en la película Red Dawn original invaden. Fíjense qué interesante la historia. Invaden Estados Unidos. Pero lo hace una fuerza multinacional que es socialista, pero también tiene alguna cuestión árabe ahí, ¿eh? Se deja ver eso. ¿Mm? Árabe socialista, pero árabe. Ahí también. Pero interesante porque vemos que bien, entonces en la película Redón también se nos decía esto. Recordemos, Tom Cruise, por ejemplo, que estaba tan pesado en hacer la remake. Tom Cruise es de la secta de la cienciología. ¿Mm? Esto es de la Ordo Templi Orientis, del Gran Oriente Masónico. Como el corte de poder del Gran Oriente Masónico y el Islam chiita, los magis zoroastrianos que gobiernan esta cuestión, esta sección de la parte de la dualidad del príncipe de Persia, bueno, su corte de poder es populista u oclocrático. La oclocracia u oclocracia, o hoy en día llamado populismo, el gobierno de la muchedumbre.
versus el estilo de poder del príncipe de Grecia, que es más oligárquico, ¿no? Los órficos pitagóricos y los dionisíacos bacanales y sus brujos druidas. Esto es, bueno, jesuitas, templarios y catolicismo, etc. Bien, esto lo vemos también en el catolicismo y el islam. Uno es oligárquico, el otro es oclócrata. Eso sí. Bien. Bien. Entonces, si sucede que hay un día del gran apagón y la gran purga, y ellos lanzan sus paracaidistas, como ya lo están de hecho haciendo, y no solo avisando como pasado, sino que lo están haciendo directamente. Como lo hicieron en Israel hace poco, cuando sobre poblaciones indefensas, familias, mujeres, niños, en sus hogares, en sus casas, en sus barrios, en sus ciudades, ¿no? Caían como paracaidistas a matar de forma cobarde. A la misma nación, a la misma ciudad, a la misma familia. Base reducto básico de la sociedad. Y ya de hecho así también comienza la persecución contra nosotros los cristianos. O sea, de hecho, ¿no? El liberalismo procede del protestantismo y esto mismo es lo que hay que destruir junto con las naciones. Entonces directamente es a ir a atacar a la nación misma. A su reducto más básico, que es la familia cristiana específicamente. Lo otro ya no ha dado familia y antifamilia ha sido y seguirá siendo. Bien, entonces vendrá, sucederá. Y si eso sucede, el Gran Oriente puede perder poder y su Islam chiita también. ¿Por qué? Porque acá tienen que saber manejar también la dualidad, porque por un lado el Islam chiita es islámico, por supuesto, es su Islam, pero mucha cuota de ese Islam sunita está controlado por el otro bando, por el Islam, también es Islam, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Está controlado por el jesuitismo, como antes por los templarios, en parte. Y si sucede que sus diversos populismos oclócratas son atacados, eso va a ser, y si baja la cantidad de población, que en su momento ya vimos que era por las vacunas, o puede ser por una gran matanza en las ciudades, una invasión, una matanza. Entonces su poder, basado en la oclocracia, se ve disminuido. Por eso es que tiene que salir luego a decir, che, a avisar un poco, aunque sea, ¿no? Bueno, ahora ya está sucediendo. Y lo van haciendo paso a paso. Bien. Bien. Es muy interesante cómo sucedía, ¿no? Porque hablaremos de la conquista, que ya he hablado, de hecho me parece en el video en que te mostré de la torre, en que hablo, de hecho cuento la historia de los templarios. Creo que lo hago, no lo hablaré ahora porque lo hago, ¿no? La conquista, cómo ellos estuvieron detrás de la conquista. Cristóbal Colón, casado con la hija del gran maestre de la Orden de los Caballeros de Cristo de Portugal, forma en la cual sobrevivieron los templarios en Portugal. En las 3 carabelas que vinieron lo hicieron con velas, con la cruz templaria de esta orden. Y por supuesto con mapas náuticos, pues los templarios ya habían recorrido y habían tenido interacción. No solo ellos, sino antes los nórdicos, de hecho, los vikingos, con Eriksen, de hecho, mucho antes que ellos. Y es muy interesante porque hubo una conexión con los incas ahí, en la cultura tahuantinsuyo, que hay que estudiar y es muy interesante. Los persas también saben esto y joden con el tema de los mormones y con el tema de Belicena Vilca
y su gnosis hiperbórea, la cuentan mal, pero algo de eso hubo, ¿bien? Bien, lo cuentan de otras formas, con misterios, pero algo de eso hubo. Eh, bien. Eh, y en todo eso, bueno, ya expliqué sobre el tema de los templarios entrando, no, la conquista. No hablaré de ello. Eh, no hablaré de ello. Lo que sí te diré algunas cosas nuevas que puedo ver en todo esto. Eh, Aún anterior a investigar sobre el nuevo presidente de Bolivia, que no me sé ni siquiera el nombre, pero que seguro debe ser de una logia derechista del Gran Oriente en Bolivia. ¿Mm? Recordemos, de un lado está Evo Morales y su partido MAS, que procede de un sacerdote jesuita llamado Rafael Puente Calvo, que salió de un partido derechista, falangista, fascista, de Bolivia, para, y fue una decisión de este partido derechista para fundar un partido izquierdista, socialista, llamado MAS, Movimiento al Socialismo. Rafael Puente Calvo estuvo en medio de todo esto, y luego de su ala va a venir alguien llamado Evo Morales, que era un psicópata que ahí se encontró ahí él. En realidad Rafael Puente Calvo diciéndole qué hacer, ¿no? Y desde el marxismo-catolicismo, que ya en los 60, con sus grupos terroristas marxistas ya intentó hacer lo mismo, estos continuaron, y esta vez con éxito en Bolivia. Por mucho tiempo, de hecho. ¿Mm? Eh, y eso es Evo Morales, el pedófilo, el socialista. El marxista católico, que cuando se juntó con el Papa jesuita Francisco, le entregó Cristo crucificado en una hoz y un martillo, como símbolo. Y después cómo le fue a los dos también, ¿no? Públicamente. ¿Y cómo le fue también públicamente a ellos? ¿Cómo terminaron? ¿Eh? ¿Y cómo va a terminar todavía Morales? Tranqui. Que se habrá perdido. Y, y los astros no están a su favor. Desastre. Desastrum, sin astro. No tiene astros a su favor. Y el desastre le puede sobrevenir. Pues contra ellos osó faltar el respeto. Contra el padre. Contra Yeshua. ¿Y cómo le fue a Bergoglio? Ahí está. Bien. Luego del otro lado tenemos logias ultraderechistas, sí, racistas blancas, supremacistas blancas. No es lo mismo. Hay que importancia, porque el racismo, como hay razas, puede haber un racismo en el sentido de que sin ser supremacista. Existen razas, pero no hay una supremacía. Hay diferencia. Y nos cagamos de risa de esa diferencia y es divertido. Pues es como cuando entre hermanos se te ríe. ¿No? Pero no es que uno se cree mejor que el otro. No. Iguales. Cada uno en su nación, en su casa, en su castillo. ¿No? Entonces, bueno, no es solo una cuestión racista, sino supremacista racial. Cuando se entienda esto, realmente existen razas, pero una sola especie. La ciencia es que pasa que esta era otra de esas cosas que había que explicar en el pasado, con la cual nos mentían. Hoy ya, ¿quién? Un poco funcionó Black Lives Matter, no sé quién, ni entre los negros funciona, la verdad, mucho, tampoco. Fue un calor que un momento, pero yo también rapidito, ¿no? Como que no.
¿Mm? Bien. Eh, entonces, del otro lado hay logias derechistas del Gran Oriente. Acá, por ejemplo, el hermano de la Torre comparte esta ficha, este documento muy interesante, muy importante que comparte el hermano. Es una fotografía eh, en que dice: ficha que se entregaba a los postulantes e invitados a pertenecer a la logia Toborochi, 1983. Una de las tantas logias del Gran Oriente en Bolivia que luego, desde los municipios, han traído a los derechistas que han gobernado. ¿Okay? Por ejemplo, la logia Tau, la logia Toborochi, la logia Caballeros de Oriente. Bien. De hecho, es muy interesante porque aquí se pone para poner con cruz o con tilde si el padre, la madre o la esposa son orientales. ¿Mm? Que no solamente es una cuestión regional, que también, pero también es más que simbólica o simbólica, y también hace referencia a si pertenece al Gran Oriente, también en ese sentido si es oriental. Porque la señora, el padre, el madre puede haber viajado por aquí, por allá, nacido acá, pero vivido aquí, allá, y pertenece a aquí o allá. No, hace referencia no solamente a cuestiones geográficas, que también, ¿eh? Que el Gran Oriente cuando se asienta en un lugar, por ejemplo en España, también lo hace al oriente, geográficamente. Pero representa a otra, en todo caso, a otra cuestión oriental, ¿m? Que no siempre es oriental geográfica. ¿M? También para los chinos, para los japoneses también el Gran Oriente va para allá, pero hay que allá en el occidente. Pero se hace referencia a este oriente. Y luego a lo que significa, ¿verdad? El lugar de donde sale el sol. Hace más referencia a esto. Aquí lo que pasa es que juegan con la dicotomía occidente-oriente. Ellos serían como la élite más poderosa del oriente. Y es así. Tan cierto como que desde Mesopotamia surgió la civilización. Bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno de los tantos documentos que hemos visto. Otros, por ejemplo, hemos visto en estos libros que yo recomendaba, creo que de Raimí Fernández, las logias cruceñas, en que se hablaba de esto mismo. Hay logias derechistas, supremacistas raciales, aunque veo últimamente que está bastante mezclada la cuestión también, aunque hay un supremacismo racial, también veo mucho eh, Inca, Quechua, Aymara, etcétera, derechista. De hecho, fíjense las elecciones estas, la población común que ha hecho, la ha votado. Es buen momento para hacer, yo lo veo, hay militares de razas quechua, aymara, que están muy de acuerdo, ¿no? Con todo este derechismo y demás. Sí, las logias cruceñas son supremacistas raciales, bueno, pero pueden pasar a ser solamente, en vez de ser supremacistas racistas, ser simplemente racistas, pero no supremacistas. Parece que esto ya se está sanando. El mismo, la misma modernidad, el mismo liberalismo haciendo que estas diferencias se vayan puliendo. Como dice la Biblia, el hierro con el hierro se aguza y nuestra sangre está hecha de hierro, ¿verdad? En parte, de rojo hierro. Entonces, yo creo que esto ya ha sido abusado y está a punto de ser sanado y bueno, oremos que el Padre ayude en todo esto. El cristianismo es una muy buena forma de llevarlo adelante. Bien, porque también hace al tema del choque de las civilizaciones, ¿m? Que haya un conflicto racial supremacista no resuelto de un lado y del otro. Los incas piensan que son superiores y el otro lado los blancos también piensan que son superiores y su cultura. Y son uno los hijos de Sem, otro los hijos de Jafet, y eso también es el choque de civilizaciones. Y así en esos lugares todavía no está resuelto. ¿Por qué? Porque fueron imperios, no eran solo reinos. Ellos también eran jodidos, eran reinos de reinos. Entonces es más complicado. Ya no es un imperio de imperios, ¿no? O un imperio, sino contra
un reino, es un imperio contra un imperio. Es más complicado. Por eso, bueno, de forma muy inteligente trajeron a Evo Morales y de forma muy inteligente traerán a un Tupac Amaru III en el Perú, como estamos diciendo que sucederá, según el padre nos permite entender. Y también rápidos movimientos hubieron. Ven, hemos hablado sobre estos eventos que podrían suceder en cuestiones propias de Perú, Ecuador, de las cuestiones de los incas. Y rápidamente han habido movimientos. Rápidos cambios en las elecciones de Bolivia y de Perú. Y todo girando bastante a la derecha. Así que acá hay algo muy importante y bueno, que se resuelva o no va a meritar que sea más fuerte o menos fuerte el choque de civilizaciones, que también tiene que ver con la guerra civil, las guerras regionales, el avance del nuevo orden mundial. Pero bueno, siempre puede haber algún que otro desliz. En ese momento lo ha habido, ¿verdad? Entonces, cuidado. Puede haber un nuevo muro en Latinoamérica. Esto se puede resolver por las buenas o por las malas. Por la más peor o por la menos peor se puede resolver esta. Se puede entender. Y eso, bueno, ya veremos qué es lo mejor para todos en ese sentido. ¿No? Pero muchas cosas terribles pueden llegar a suceder. Está loco. Y quiere arrastrarnos a todos con él. El dragón. Está desesperado el dragón. Y quiere que todos mueran. Y todos sufran. Como muy pronto le va a pasar. Y arrastra, dice, los arrastra a la tercera parte de las estrellas. Con él, lo hace caer como triángulo hacia abajo, con ellos, con él. ¿No? Qué interesante, momentos en que están haciendo que toda la gente tenga que comer halal, ¿no? Y Helel era uno de los nombres dados a un maligno, ¿no? Aunque no se sabe bien. Pero es uno de los epítomes que se le da. Bueno, sigo. Entonces, no ha habido cambios, es interesante. Pero bueno, está en nosotros seguir investigando esto, hermano. A ver, yo te voy a pasar a leer algunas cosas que has dicho y te respondo. El hermano dice, que no sé por qué te iba a enviar este audio, pero te quería mandar un audio específico sobre lo que preguntabas porque es para largo. Dice, seguimos con el estudio minucioso. Mi país, Bolivia, necesita conocer de todo esto. Que Dios nos guíe a todos los que queremos levantar la voz en contra de estos traidores a la raza humana. Sí, a la especie humana. Sí. También se puede usar raza en el sentido, pero sí. Tampoco está mal dicho. Somos una sangre. Eh, Adam significa el rojizo. Jesús era semita judío. Y nosotros los que somos semitas no nos vamos a andar ahí considerando como los más supremos raciales. Porque si alguien se tiene que considerar supremo racial, somos nosotros los semitas. Que por más tiempo que antes, y con grandes figuras, aún las más grandes, como Adán, como Jesús, han venido a la humanidad. Pero no se trata de eso. Al contrario,
La raza semita ha sido muy noble en esto, y una de las más nobles en esto. Y es mentira del maligno y también bastante gnóstica, pero muy interesante igual. ¿Eh? Esto del supremacismo racial. De ninguna forma. De ninguna forma. ¿Mm? O sea que hay cuestiones más complejas ahí que hay que ver. ¿Mm? Que son propias de la dualidad, que son propias de la política, ¿verdad? Bien. Eh, bien. Eh, y bueno, dice... Sí, estas logias son de Gran Oriente, Toborochi. Eh, yo no sé por qué se me da a pensar que este actual presidente de Bolivia, que no sé ni su nombre todavía, pertenece a la logia Caballeros de Oriente. No sé por qué. Se me da aquello. Bien. Bien, sobre el tema del ultraderechismo, el fascismo y el extremo racista o supremacista raciales. No está mal ser en extremo racista. Porque se puede ser racista, muy propio de tu raza, sin ser supremacista racial, por ejemplo. No sé, yo soy, no sé, a ver, no sé, un africano. Y me gusta mucho la cultura africana, me gusta estar... Nací en África, ¿no? Y en África es enorme, y bueno, y África, y es negro. Y la cultura africana, y la comida africana, y las mujeres africanas, los eventos. Y soy africano, y soy muy de mi raza. O soy japonés, un japonés, y bueno, japonés, lo mismo, ¿no? Ensimismado, rodeado completamente en la cultura japonesa, ¿no? Y soy en extremo racista. En extremo, estoy en cuestiones de mi raza. Pero no en un sentido supremacista en que busca la destrucción de las otras. ¿Eh? Entonces, entendamos esto de supremacismo racial y racismo simplemente. Racismo no tiene por qué necesariamente ser algo malo. El problema es el supremacismo. Entonces, por ejemplo, en las cuestiones de las culturas, etnos, etnia, también es una forma de referirse a ciertas naciones. Bien. Y toda nación tiene una cierta etnia. El efecto cuello de botella es necesario que así sea. La especie, las especies tienen razas y por el efecto cuello de botella generan que haya ciertas prevalencias de diferencias, ¿no? Genéticas, faciales, del tono de la piel, etcétera. Obviamente, y esto de hecho es interesante porque los pueblos se van moldeando. Por ejemplo, el tema del tema del sol y la ¿cómo es? Melanina, ¿no? Eh, tiene una función para la protección de la piel igual, ¿no? Bueno, etcétera, más complejo. El tema del cambio del color de la piel y más, eso, ¿no? Ante climas de más calor, bueno, ¿no? Más protección. Ante lugares más bosques, bueno, menos, la melanina baja. Esto igual es más complejo que eso. Bien. Eh, sobre el tema del fascismo quería hablar yo, sobre el tema del fascismo específicamente para que se entienda. El fascismo es una forma de, si se quiere, de mercantilismo, fíjense. Porque ¿qué pasa? Es un corporativismo. Es un corporativismo. Y el corporativismo es un tipo de mercantilismo. ¿No? ¿Qué es el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo vendría antes del capitalismo. El capitalismo, tampoco que exista todavía un capitalismo perfecto, pero hacia allá vamos. Pero antes de que esto sucediera y que, bueno, hayan más libertades en la población, el capitalismo empezó a avanzar. Recordemos este concepto de lo burgués, ¿no? Burgués viene de la palabra alemana Burg, que significa castillo, porque desde alrededor de los castillos del rey es que empezó
pudo empezar a crecer una población que después conformó las ciudades. Las ciudades usualmente están basadas en el casco más central, que son castillos, ¿verdad? Por eso se llama burgués y burguesía a todo esto. Lo usaron en su momento como un término normal, después vinieron los marxistas, lo usaron como un término despectivo y ahora está volviendo a tener un término normal. Burgués es como aquellos que vivían en la ciudad, que está conformada al lado del castillo. O sea, disculpame por querer, ¿no? Tener comercio, industria, propiedad. Ese burgués es algo malo. Y así satanizaron ese concepto, ¿no? Sos un burgués. Es como decir, sos un ciudadano. Son anticiudadanos realmente, de hecho. Faltaba que dijeran eso. Como no podían decir anticiudadano, trajeron, se burlaron en la forma del nuevo ciudadano que es el burgués, ¿no? El burgo, o de a partir del burgo, la burguesía terminó siendo la ciudad y por tanto la polis. Es bastante antipolítico lo que hace. Bien, continúo. El fascismo es un tipo de corporativismo. Esto es un tipo de mercantilismo cuando el rey le concede a dedo a gente de su corte, de la aristocracia, de la oligarquía, le concede a dedo cosas que después van a ser también conseguidas al resto de la población, en la democracia y la autocracia. Pero primero es a ellos, ¿no? Y forman empresas. Y en su época se vio en la época de la colonización, ¿no? En la época de las diversas colonias que se han convertido en Europa. O que Europa convirtió al resto. Desde Cristóbal Colón, que trajo lo que conocemos como colonias, de ahí viene de Cristóbal Colón, la palabra colonia, luego el resto, ¿no? Y así desde los españoles, el resto, cuando iban a conquistar a sus colonias, iban a la empresa. Y tienen empresas, literal, ¿no? La Compañía de las Indias Orientales, la Compañía de tal, ¿no? Bueno, eso era mercantilismo. Se le daba a dedo una cierta concesión, ¿no? Bueno, vos tenés el control del opio, listo, andá. Vos, control de, no sé, esclavos, andá. Listo, etcétera, ¿no? Vos control de esto, vos control de aquello, etcétera. Bueno. La masonería tuvo mucho que ver, la masonería operativa y después, ¿no? La especulativa en la administración de todo este colonizaje, también, específicamente británico. Bueno, pero ¿qué pasa? Volviendo a la cuestión del fascismo. El fascismo es una forma de corporativismo, pero es muy interesante, porque este corporativismo toma dos formas. El nacionalsocialismo, el nazismo, también es una forma de corporativismo. Pero hay dos formas de corporativismo, el nazi y el fascista. O el anglosajón, si se permite, y el latino. El del norte de Europa, el corporativismo nazi, y el del sur de Europa, el corporativismo fascista. ¿Por qué? Porque en ambos funcionan corporaciones. Pero, fíjense qué interesante, en la cuestión alemana se le da más importancia a la empresa misma. A veces casi podemos calificar con el mismo edificio como estructura, ¿no? La misma empresa. Mientras que en la parte latina, no anglosajona, en la parte católica, no protestante, en la parte colectivista, no liberal, también hay un corporativismo. El fascismo lo era, ¿no? Pero fíjense, no es como un corporativismo del norte de Europa, que está más centrado en la empresa como corporación, ¿no? Sino que está más centrado en la corporación en el sentido sindicalista. Sindicalista del sentido de la empresa. O sea, en los trabajadores. No en la empresa, en el sentido, ¿no? Como podría decirse por ahí el edificio, sino por ahí los que lo llenan o están en su parte baja. Interesante también, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa? El peronismo era un fascismo, era un neofascismo. Hay que decirle así. El peronismo fue uno de los primeros neofascismos. Es más, quizás el peronismo fue el primer neofascismo. ¿Cuándo viene Perón? Cuando ya el fascismo estaba muriendo y cuando el nazismo también.
Y el Chií, el Gran Oriente, dijo, no, sigamos con la derecha, ¿eh? Sí, sí, nos jodió, pero hay que seguir con la derecha, ¿eh? ¿Eh? Eso va a ser muy difícil sacarse de las chitas igual. Va, no sé. Están intentando ir por izquierda también. También lo intentaron. Bien, entonces, esto del fascismo a nivel boliviano. Bueno, pero también Evo Morales tenía una especie de fascismo. Era un corporativismo latino populista, ¿eh? De sus empresas, ¿no? Pero más bien centrado en el populacho. También lo tenía, también lo tiene. ¿Eh? Está bien, se podría decir que es un fascismo, o una forma de neofascismo. ¿Eh? El fascismo no necesariamente, bueno, aunque esto podrá criticar, ¿no? Recordemos que Mussolini se hizo derechista justo cuando siempre fue socialista de izquierdas. Se hace derechista muy justo antes de obtener el poder. Y todo esto que esta campaña que hicieron para imponerlo a él. ¿Verdad? Bien. Recordemos Mussolini, narcisista, Evo Morales, psicópata. ¿Verdad? Aunque algo de narcisismo igual tiene. Entonces quería decirte esto para aclararlo específicamente, ¿no? Y paso a contar otras cosas. Bien de la Torre, vamos a seguir hablando de esto. Es muy interesante, es muy importante entenderlo. Cierto es. Pero en esencia, recuerda que en realidad no hacemos más que pedir al Padre y el Padre concede. El Padre te concede, me concede entender lo que sucede. Luego nos concede que nosotros les pidamos que no sea tan terrible. Y luego es el Padre que lo concede. Entonces, esta es la forma, hermano, de hacer esto, ¿no? Y es muy bien es muy bueno esto que haces. Pero bien, el tema es que hay que comprenderlo del Padre, porque las formas del Padre son mejores, son más sabias, hermano. Y a veces uno, por eso el Padre dice, no se venga, el mío es la venganza. El Padre cuando mueve sus hilos, su resultado es mejor que si nosotros hubiésemos cobrado venganza. Si ahora todos cobrásemos venganza y todos tuviéramos revancha de todo, habría guerra civil, habría guerras regionales y los va a haber. Y la va a haber. Y habría guerra mundial y sería peor para todo. Va a haber guerra mundial, guerra global va a haber. El enemigo quiere que nos matemos entre sí todos nosotros. Quiere que todo el mundo sea una orgía de sangre, una orgía de destrucción. La más grande de todas. Justo al final. Así que es mejor entender las cosas y pedir al Padre. Así pide el Padre la teoría y la práctica. Y conocerlo y luego hacer lo que hay que hacer. Que en esencia es pedírselo a Él. Padre permite entender para que luego le pida. Y luego, ¿qué pides? Si tienes buen corazón, si tienes fe, concede. Así que bueno, hermano, eso es lo que hace falta. Lo que hace falta en Bolivia, y yo me maravillo de esto, es el avance de la fe allí. Y aquí, por supuesto, hay que hacer todo un trabajo también de ciencia, ¿no? La iglesia, por eso es muy bueno esto que hace, porque ellos han mentido tanto que ahora resolver todas estas mentiras con un montón de verdades, si bien estamos en la era de la información, ¿no? Y el Padre nos lleva hacia allá, las poblaciones han querido también una respuesta ante esto y el Padre la dará, pero también serán tanto en medida que la gente lo pida, y si no hay nadie de medio de ustedes que lo pida, ¿no sucederá? ¿Mm?
Fíjense la India. ¿Cómo es la India? Fíjense la India. ¿Cómo es la India? ¿Mm? ¿O cómo es China, por ejemplo? U otros lugares también donde el maligno gobierna aún más, ¿eh? Hay lugares donde el maligno tiene... Fíjense cómo es Haití, la tierra del vudú. El padre se les ofrece, pero bueno, si no quieren, no. Y luego que, bueno, el padre proteja a sus hijos. Y ellos votaron a Satanás, bueno, que cumpla su mandato, ¿verdad? ¿Eh? Bien, entonces es importante entender esto también, hermano, ¿no? Esto te decía de fascismo, eso. Perdón que me mezclo los temas, pero está ahí. En esencia son un montón de conceptos que luego ustedes tienen que investigar. Bien, después de la torre dice la persecución política del gobierno derechista a cabeza del actual presidente Rodrigo Paz. Es Rodrigo Paz. Estaba recordando su apellido. O cuando estaba escuchando su apellido me llamaba la atención el mismo, ¿no? Paz. Eh, Su solución es que ingrese la DEA de Estados Unidos y en conjunto con militares y policías bolivianos capturar al líder socialista Evo Morales. Con respecto a su relación con jesuitas no hay pronunciamiento alguno por el momento. No, cortan siempre por Rosano. Bueno, es lo que está sucediendo. Cuando Estados Unidos y la bestia está entrando, si no es por izquierda va a ser por derecha. Si no va a ser con Bergoglio en Argentina, va a ser con Maduro en Venezuela. Y no se crean que se queda ahí. Porque si no, ¿qué fue lo del Comando Vermelho en Brasil? Justo en el momento en que Estados Unidos se mete en Latinoamérica con la excusa del tráfico de drogas, en la War on Drugs, parte 2, ¿no? Eh, Justo en ese momento, los policías, que son también del Gran Oriente, aunque sea de, del Gran Oriente, del izquierdismo del Gran Oriente, ¿eh? De Lula da Silva y no del derechismo del Gran Oriente de Bolsonaro, pero igual sucedió. Y fue ejecución y traición, sí, pero justo esto pasa en el momento en el cual esta masacre contra el Comando Vermelho, ¿no? El Comando Rojo, fíjense que marxista, Comando Rojo, Comando Vermelho. Justo en ese momento y los medios salieron a golpearse el pecho y no, esto es una ejecución contra el premio Nobel de la Paz, ¿no? No, esto no, esto es... Pero se callan de los cristianos muertos en Nigeria, ¿no? Bueno, Comando Vermelho. Eso pasa en el momento en que Estados Unidos entra a Latinoamérica con la excusa de la lucha contra las drogas. ¿No eran Comando Vermelho, no movían droga? Y que no es Estados Unidos, y que no es la CIA. Por supuesto que es la CIA, damas y caballeros. ¿Qué se pensaban que era? ¿Mm? Y la bestia entra por izquierda o por derecha. Y es muy interesante esto que se nos permitió ver en los 4 pasos de la bestia. ¿Mm? Si es que es así. ¿Mm? Porque intentó empezar el primer paso con pie izquierdo. Y no funcionó y empezó con pie izquierdo. Y no funcionó. Así que después tuvo que dar otros 3. ¿Eh? Y habrá uno izquierdo, pero será uno. Mientras que 2 pasos van a ser los derechos. Y el último va a ser con derecha. ¿Mm? Y de hecho el primero para entrar en el continente con fuerza. El otro por ahí para sentarse un poco. Pero para lanzar el zarpazo será ya hacia, con garra derecha. Contra Estados Unidos.
Y vendrá un fascismo, corporativismo o un neofascismo, ya no suramericano, sino norteamericano, ya también vendrá. Un neofascismo o neofascismo vendrá, sí, tal cual, que ya se ha intentado en Estados Unidos. También. Y vendrá el nuevo orden mundial. Por supuesto, así será. Pero es como, qué interesante, ¿no? Es como Dios quiere, aún a pesar de todo. Fíjense, gloria al Padre. Fíjense. Además, eh, hay muchas razones prácticas que lo explican, además, no solo. Es más complejo, ¿verdad? Es propio de nuestra naturaleza. Bueno, es entendible, ¿no? Ya hemos hablado de las cuestiones de izquierda versus derechas, ¿no? En nuestro propio cuerpo tenemos, ¿no? Nuestra parte izquierda, derecha, y etcétera. Hagan el siguiente ejercicio. Vean a un psicópata o un narcisista y tápenle la parte izquierda de la cara, del rostro, y luego tápenle la cara, la parte derecha. Y véanlo de un solo ojo. Y van a ver las dos partes, la parte lógica y la parte emocional de ese monstruo. Hagan ese ejercicio. Eso les va a dar a entender mejor la cosa. Lo pueden hacer con ustedes mismos también, pero es mucho más burdo en ellos, es más visible. Es mucho más como absurdo, patético en ellos. Mucho más visual. Bueno. Sí, entonces bueno, va a entrar la DEA de Estados Unidos a Latinoamérica, ya lo sabía. El plan Cóndor, ¿viste? Hoy en día nosotros decimos que el águila dorada se ha posado al lado del cóndor plateado. Bueno, ¿cómo fue el anterior cóndor plateado o el cóndor de plomo? ¿No? El cóndor gris, ya no de plata, sino de plomo. En los años de plomo, en que existió la Operación Cóndor, en que se trajo la primera guerra para traer la segunda, ¿no? Se trajo los militares, miembros de la logia masónica Propaganda Due, que trajeron las últimas dictadoras neoderechistas latinoamericanas, que lucharon contra el marxismo, catolicismo, la teología de la liberación de los jesuitas, que con sus grupos guerrilleros marxistas, terroristas, intentaron hacer caer a Latinoamérica en el socialismo, en plena Guerra Fría, ¿no? Bueno, esas dictaduras neoderechistas latinoamericanas de la logia masónica Propaganda Due que trajeron, ¿no?, esos militares y los formaron, son ellos quienes trajeron la Operación Cóndor. Todos ellos se juntaron, todos los dictadores neoderechistas latinoamericanos se juntaron. En Bolivia estuvo Banzer, por ejemplo. Se juntaron, ¿no?, con la logia masónica al lado, con Licio Gelli ahí, codito a codito. Y se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer toda una línea de narcotráfico. Y tomá Pablo Escobar y tomá esto, pero ellos eran los capos. Ellos eran los capos. Los milicos eran los capos. Los milicos manejan la droga, los milicos... ¿Se entiende? ¿Por qué cuando cambia de presidente, cambian las cúpulas en esos momentos, no hay cocaína, no hay marihuana? ¿Por qué? Todos sabemos que ellos manejan la droga, son los militares los que manejan la droga. Viva la patria. Por eso hay que hacer las drogas libres. Hay que liberar las drogas y sacarle el monopolio. Recordemos que la mafia italiana hizo lobby para prohibir el alcohol en Nueva York, no en Estados Unidos, no en todos los estados de Estados Unidos. A quienes hicieron lobby para prohibir el alcohol y después la mafia se quedó con el monopolio, fue la misma mafia para quedarse con el monopolio. Porque ellos saben muy bien que todo pueblo se drogó. Y cuando vos haces eso, lo único que haces es hacer que haya un monopolio y entonces vos te quedás con él. Esto de la guerra del opio pasa esto. ¿Por qué los chiitas tienen plantaciones del opio en países que solamente plantan opio y no tienen otro ingreso como es Pakistán y Afganistán? Porque ¿se entiende? Hoy en día vemos las nuevas guerras del opio, del fentanilo, pero ¿cómo era la guerra del opio originalmente? Es lo mismo. Solamente más sci-fi. Es lo mismo, más sintético. Es lo mismo. Una prolongación de lo mismo.
Bien, bien. Entonces, ahora viene la contra. Ahora el águila dorada se posa al lado del cóndor plateado. Y lo que empezó, ellos lo empezaron, ahora lo terminan. Y también con derechismo. Y resuelven lo que empezaron. Qué interesante igual, ¿eh? Muy, muy sólido eso, igual, es muy interesante. Y sabiendo muy bien cuándo entrar. Estados Unidos entra siempre al final. China estaba avanzando, comprando soja, dejando de comprar y hizo tac. Estados Unidos dijo, espera, casi a lo último siempre, ¿no? Es un poco de Dios también. Lo copian de Dios, Dios a veces entra al último recién. Interesante. ¿Eh? Así que bueno, y les funciona. ¿Se entiende? Bueno, ¿y cómo les va a ellos? En el formato de las guerras proxy, vos haces que otros se maten entre sí y vos después entras al último. Entonces, ¿quién es? ¿Quién? ¿Se entiende? Y esto acá puede ser un ganador o un perdedor. Y hay diversas formas de ellos. Ellos también la ven de esa forma, ¿eh? Pero vos también lo podés ver de esa forma. Y bueno, ya veremos qué sucede. Qué es lo mejor para el conjunto, ¿no? Según el padre decía, ¿verdad? Con respecto a su relación con los jesuitas no hay pronunciamiento alguno por el momento. Y no, ¿qué van a decir los jesuitas? ¿Alguien va a hablar de Rafael Puente Calvo, el sacerdote jesuita que trajo a Evo Morales? Nadie. Nadie. A menos que tú hables, hermano. No lo van a hacer. Porque ya ir muy arriba, eso no, ¿eh? Ahí no van. Hay un pacto entre ellos que ya ir más arriba no. Contra ellos mismos irían. Según ellos entienden. Aunque en realidad no es así. Porque de hecho ellos mismos están yendo contra ellos mismos. Pues es para su destrucción eterna lo que ellos hacen. Eso no es lo mejor para ellos. Pero bueno, son libres de decir lo que quieren. Bien, hermano, bendiciones. Espero que esto, si algo sirva. Está toda la información suelta. Los datos también sueltos. Pero bien. Eh, de, de tener fe y luego tener obras en base a esa fe que centrada en Cristo va a significar para nosotros si va a haber más o menos fuego, hermano. Y esto que haces es muy bueno para tu nación. Para ti mismo también. Para ti mismo también. Porque no solamente tu nación se verá beneficiada de no sufrir el infierno en la tierra, los coches bombas, del nuevo sendero luminoso, del Tupac Amaru tercero que quieren traer, o lo que sea, o la guerra civil en tu país. Vos también te vas a ver muy beneficiado de que no la haya, o que la haya en su más posible mínima expresión. Porque está escrito, no ha habido ni habrá, dice la Biblia, habiéndose mencionado en la Biblia tantos eventos terribles, terribles como la conquista de Jerusalén, de hecho, en que las madres comían a sus hijos. Dice, no ha habido, ni habrá, ni volverá a haber, por lo menos en este mundo, algo tan terrible como lo que va a suceder en aquellas épocas. Porque va a ser la guerra total y ahí no hay escapatoria. Eso va a ser orgía de sangre global. Entonces, muy bien haces, hermano, en esto. Para tu nación y para tú mismo, para tu familia. Bien haces. Bendiciones, ten siempre cerca al Creador en todo esto. Él te conduce. De hecho, ni me necesitas. Pídele al Padre y Él te dará. Luego usa la información que yo también entiendo que Él me da y pídele directamente al Padre mediante Cristo.
conciencia y él te permitirá entender, hermano. Y defiéndete esta guerra total. ¿Mm? Así que bueno, hermano, bendiciones. Y se viene, ya están diciendo que viene la tormenta solar, ayer 11-11, tormenta solar. Vienen preparando el día del gran apagón y la gran purga. ¿Eh? Así es, fuera luces, quizás también el Día del Padre, ¿no? Y manden a los paracaidistas de la Hermandad Musulmana y de China que vayan a hacer un amanecer rojo. Primero a Latinoamérica, después Norteamérica. ¿Mm? Así va a ser. Y lo interesante es que si no va a ser por izquierda, va a ser por derecha. Interesante. Muy interesante. ¿Mm? Pero bueno. Igual va a ser, ¿verdad? Así que bueno. Bendiciones, hermano Maxi. Y ahí vamos a investigar esto, hermano. Este tal Rodrigo Paz. Seguramente será miembro de una logia de los caballeros del Grande Oriente de Bolivia, ¿no? Y sus islámicos chiitas detrás. Por eso, yo creo que lo mejor, como pueblo, en serio les digo, es que militemos la liberalización de las drogas, ¿no? Recreativas, o sea, cocaína, marihuana, hongos, sí, demás, salvia divinorum, demás. Yo te lo dije, vos tenés que ir a la farmacia y poder comprar 1 gramo de cocaína, aunque te salga re caro, y que te tengas que poner una lista, que te den folletitos, que puedas ir si vos querés, no sé. Y si no, ¿no? Lo usás ¿eh? Para aspirar. Es así. Si las drogas fueran legales, se les quita el monopolio. Todo pueblo se drogó. Es así. ¿Mm? Es así. El padre inventó las drogas. No, los hongos son, los alucinógenos son malos. Lo hizo Dios. No, el marihuana es mala. La hizo Dios. Los egipcios fumaban, los sumerios fumaban. Los incas consumían cocaína. ¿No? Lo masticaban, pero es lo mismo. ¿Cuál es el compuesto activo? ¿No? Está bien, la química un poco más diferente, pero en esencia, el compuesto activo, ¿se entiende? De diversas formas se puede absorber en el cuerpo. Es lo mismo, ¿no? Ellos se quedaron con el monopolio. Y por eso es que hicieron todo esto. Y por eso es que la bestia también avanzará más. Y de hecho ya están poniendo presidentes. También, en este sentido, esto es, aunque me digan un loco a mí, ¿no? Por pretender el tema de la liberalización, pero también de las drogas. Y va a ser lo mejor para todos, de hecho, ¿eh? No sé si logran comprender. Pero bueno, a veces la mente es tan chica. Pero bueno, ahora están poniendo presidentes como Noboa. Pero bueno, las cosas son. La dualidad funciona de forma tan interesante que hasta ellos mismos pueden estar interesados en esto, en darle un cierre. Y más en vías de lo que se viene, una nueva era. Que hará una década, menos una década. Pero sí una nueva era, una era futurista o neofuturista. Y muy corporativista. Esto del monolito en la forma de un gran edificio de una empresa, una joint venture público-privada, quizás una nueva época del mercantilismo, ¿eh? Como quería Marx, ¿no? Bueno, lo vemos en las películas, ¿no? Una gran torre de Babel, en realidad es un edificio de una compañía, ¿no? Bueno, es distópico, pero no se sabe bien si es socialista o fascista, bueno, socialista de izquierda o derecha, ¿no? Bueno, es lo mismo. Bien, entonces,
Nosotros como pueblo tenemos que militar la libertad de las drogas. El pueblo mismo lo hace en la práctica, no tanto en la teoría, en la práctica. Porque todo el pueblo se drogó y eso lo hace de forma natural, ¿no? Hitler, fíjense qué interesante, hablando de todo ello, de toda esta fiebre, porque esta fiebre es una fiebre que surgió en los años 20, 30, 40 del prohibicionismo, que también fue la época en la cual estaban surgiendo este prohibicionismo del alcohol, ¿no? Que detrás también está el Islam, ya lo dijimos, ¿verdad? Así como el Islam estaba detrás de las mafias y le servía este prohibicionismo para quedarse con el monopolio, también esta cultura de no, el alcohol es malo, otra droga que te dicen mala consumirla, ¿no? Y que es parte de los sacramentos cristianos. El Islam no es tonto al hacerlo, ¿no? Muy inteligente como lo organiza. Entonces, si estas drogas fueran legales, se les termina el monopolio. Y la droga financia campañas políticas y guerras. Entonces se le va a cortar bastante el chorro de eso, ¿no? Lo digo como pueblo. A ellos, en realidad, un poder se les cambia en otro. Y tiene sentido que al final de este ciclo, bueno, también con derechismo, surjan unas nuevas empresas farmacéuticas. Después de la falsa pandemia, las empresas farmacéuticas, principalmente de los jesuitas, se quedaron con toda la torta, ¿eh? Los jesuitas administraron la inyección letal para cortar, envenenar y quemar a esos pérfidos y salvajes herejes, protestantes y liberales, como dice en sus juramentos extremos de inducción jesuita, de sacrificio humano, ¿no? Ellos juran eso, juraron quemarnos, apuñalarnos y envenenarnos en su juramento jesuita. Y seguramente mataron a algún ser humano en ritual órfico también ahí, antes, durante, después. Y los jesuitas administraron la inyección letal. Y sus grandes farmacéuticas, empresas de la farmacia, ¿eh? De la hechicería, porque literal fue una obra de hechicería que hicieron ahí. Plena de ritual y demás, y de sacrificio humano, pero a nivel masivo, a nivel macro, ahí se diluye y se hace más difícil de entender, pero igual lo fue. Y sus farmacéuticas quedaron como los grandes ganadores. Están paseándose con los bolsillos llenos. Y los muertos están en la calle. Y la gente tiene a sus muertos. Y sus enfermos. Sus muertos en vida. Pero, y bueno, y las farmacéuticas del otro lado del Gran Oriente no quedaron tan llenas. Sí, movieron con esas inyecciones de solución salina que tenían, ¿no? Como las de Putin, Sputnik. Ahí Putin hizo unos mangos ahí con Sputnik. Ponele, ¿no? En algún que otro lugar, pero no fueron los de mayor ganancia. Bueno, ahora pueden ganar. Al entregarse a ellos mismos el control, ya no el monopolio, sino el oligopolio mercantilista del narco. Y así a poco va a empezar a liberalizarse, ¿no? Aunque ya de facto lo es. Porque las poblaciones de facto, ya un poco tarde igual, ¿no? Porque igual ha sucedido, ¿no? Fíjense. Y no ha dejado nunca de suceder. Las poblaciones se drogan, nos drogamos. Cannabis, cocaína, hongos, salvia, lo que sea. Ayahuasca a los indios. Todas las poblaciones se drogaron, todas. ¿Verdad? Pero bueno. Y eso nos juega a nosotros en contra, como región. Fíjense qué interesante cómo los jesuitas nos han colado esta de la droga, ¿no? De alguna forma nos metieron en la guerra del opio, nosotros, como estamos del otro lado del charco, no entendemos lo que pasa. Pero nosotros podríamos ser... Y Evo Morales cometió en esto un error, ¿verdad? Aunque ellos saben que igual en el futuro esto se va a venir, ¿no?
porque la cantidad de gente que se va a drogar va a ser tanta, que de alguna forma va a haber que blanquear todo eso. Y blanquear todo eso. Y la mejor forma de blanquear todo eso, ya saben qué. Y de hecho creo que el momento está llegando. ¿Eh? Que igual va a seguir financiando campañas políticas, que igual va a seguir formando, pero va a ser de forma más legal, ¿verdad? Más, ¿cómo decirlo? Más distópica. Igual va a suceder a cara descubierta. ¿Y cuál es? ¿Me entienden? Y así. Es lo que me parece a mí que sucederá. Pero bien, no hay que resistir al cambio, es contrario. ¿Mm? No hay nada tan constante como el cambio. Pero bueno, hay gente que decide cambiar, gente que no. Y otros son cambiados. ¿Mm? Así que bueno, depende de qué lugar quieras estar. Qué bueno, hermano, que tú quieras estar del lado de los que cambian. No solo de aquellos que son cambiados. Así que bueno, bendiciones, hermano. Espero que esto sirva. Hay un temporal extraño afuera. En el momento que dicen que ayer había una tormenta solar. Es todo chamullo. Eso de la tormenta solar es un invento que ya cuando surgieron los telégrafos también la usaron como excusa. No es que no existan tormentas solares, pero luego lo mismo. No es que no haya cambio climático, pero de que afecte a... No. De que la contaminación afecte a... No. ¿No? De la misma forma, ¿hay tormentas solares? Sí. ¿Te puede afectar algo? Bueno, sí, 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 pero está la grilla de la ionósfera. ¿Se entiende? No, que la capa de ozono y que... Fíjense, joder. El padre va a ser un mundo en el cual después pasen este tipo de cosas, ¿no? No. Además ellos sobrecargan la ionósfera, aún está más cargada. De hecho está por la de todo el electromagnetismo que hay, está más cargado todavía. Entonces si vos mandás una tormenta solar, hay más carga en la ionósfera. Y además las cuestiones magmáticas están funcionando aún más fuerte, entonces está más cargada la ionosfera. Además, creo que había investigado que la ionosfera está más fuerte ahora que hace mucho tiempo. ¿Y cómo se explica eso? Si esa grilla de ionosfera es la que nos defiende de las ondas Van Allen, que son las de las tormentas solares. Por las mismas que no se puede viajar al espacio. No, no, las tormentas solares ahora te hicieron... ¿Vos querías tener telégrafo? Ah, se quemó todo eso. Se te quemó todos los cables porque... tormenta solar. ¿Mm? Y antes no se sabía porque antes no había telégrafo. Hubieras tenido telégrafo en el 1500 y por ahí no te hubiera pasado, ¿no? Así que excusa, toda excusa. ¿Qué tormenta solar? ¿Qué tormenta solar? Ninguna tormenta solar. Bomba de pulsos electromagnéticos. Obama antes de irse amenazó con tormenta solar. No. Tormenta solar es otra forma de decir bomba de pulsos electromagnéticos. Decir tormenta solar es decir bomba de pulsos electromagnéticos de forma políticamente correcta. Decir tormenta solar es la forma políticamente correcta de decir bomba de pulsos electromagnéticos, que ya lo practicaron, ya lo estudiaron, y no sé cuántas veces le van a poder tirar porque también está el problema del invierno nuclear. Si vos tirás una bomba nuclear en la atmósfera, bueno, pero algo de contaminación hay igual, ¿eh? Está bien, no hay mucha, pero algo de contaminación nuclear hay igual, a ver ahí, ¿eh? Aunque hay otras formas de hacerlo que no sea de forma nuclear, pero yo no sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Bueno, como sea, se viene el día del gran apagón y la gran purga. Lo van a hacer. No, justo la tormenta solar reflectó en una nave aerostática de Venus y te cayó, no sé,
tormenta solar este, y se voló la represa justo, y justo explotó el gasoducto también, y qué casualidad, ¿no? Están viendo qué pasa, tranquilo, celebra el Día del Padre, en familia, estate en tu casa, con familias, desprotegidos, ¿cómo vas a estar armado? ¿Eh? Estás en una situación festiva, festeja mientras te invadimos, ¿verdad? Muy feliz, ¿no? Y ahí ver cómo, en medio del Día del Padre, cómo toman a la patria, matan al padre, toman a la familia. Así es, ¿no? ¿No quieren creerlo? Bueno, hay dos formas de aprender. Bien, bendiciones. All right, guys, welcome back. CFP here, and this is Survival Living. So, in case you missed our new video, we're making our own Faraday boxes. This here, we got materials from Faraday Defense. We are affiliated with them. They actually make material fabric to make your own Faraday boxes, bags, the whole 9 yards. We have our solar generator in this. It does have the copper tape and everything for our seams, and our material here for EMP protection. So again, guys, link is in the description, or go to the channel. Is our latest drop video, so you can actually see how we're doing this and protecting our equipment against EMPs and coronal mass ejections. All right, catch you later. Bien, igual yo quiero hablar más cosas. A ver, vamos a ver. Una cosa importante que tenemos que hablar es el tema de las jaulas Faraday. Nos joden con el gorrito de aluminio. Es muy divertido, pero ¿sabes qué? No es más que la nena materia jijeándose con nosotros. Se jijean con nosotros, pero se jijean. Nos dirán lo que quieran, pero se están jijeando. Entonces ahí están. Y dentro de pronto todos van a estar usando gorritos de aluminio. ¿Por qué? Porque es la jaula Faraday. Vos te burlás, no sabés ni lo que es la jaula Faraday, amigo. Recubrir también con una grilla, si se quiere, electromagnética. Fíjense qué interesante, un poco biónica ahí, porque la Tierra también lo tiene. Bueno, vos protegés tus dispositivos electrónicos, eléctricos también, de, en un posible uso de bombas de pulso electromagnético o de arma dirigida. Bueno, no sé si tanto en el formato de la cuestión electromagnética, ¿no? No tanto en la cuestión láser. Eso es otro tema. Entonces, se vienen las guerras también electromagnéticas. De hecho, a mí me sorprende que no la estén usando todavía las Buenas Armas en el tiempo del fin, ¿no? Como propaganda, como la voz de Dios. Cuidado. El que esté de pie, cuídese de no caer. O formas de cañones electromagnéticos para dispersión de grupo de gentes, ¿no? Como arma no letal. Pero bueno, como sea, una buena jaula Faraday hecha con papel aluminio, o hecho con algún tipo de metal que lo recubra, ¿verdad? Bueno, va a proteger nuestras telecomunicaciones, nuestros dispositivos de telecomunicaciones e informática, ¿no? Electrónicos y eléctricos, que se pueden fundir, quemar por este ataque. Esto lo pueden lanzar de diversas formas, ¿verdad? En forma de bombas, ¿no? Más grandes o más pequeñas contra diversas ciudades o barrios, y también de forma dirigida, de una forma más terrena. De todas estas formas, lo importante es protegerse con una jaula Faraday. Hay diversas formas de esto. De hecho, ya está habiendo avances también en ello.
dado que, bueno, aviones han sufrido también ataques de armas electromagnéticas y han caído, helicópteros han caído. Muchos de estos helicópteros no solo lo hacen con drones, no solo lo hacen con drones. Bien. Ahora te lo muestran con drones, pero antes lo usaban con aviones y los aviones se caían, los helicópteros se caían, moría gente. Todavía sucede. Y fue un accidente, no se sabe bien qué pasó. ¿Mm? A menos que sea el piloto que siempre controla. Bueno. Pero es importante esto, gente, acá estaba viendo ayer el tema de las jaulas Faraday. Entonces, por ejemplo, no sé, te lanzan ataque de bomba electromagnética, de bomba de pulso electromagnética con la excusa de tormenta solar, ¿no? Y habría que presionarlo un poco a Obama con eso, con todo eso. Que seguramente había un plan de uso de esa bomba ahí. Pero bueno, no hay que volar la perdiz, ¿verdad? Como sea. ¿Qué pasa? Te atacan y por ahí te funden todo lo que vos tenés expuesto. Si en tu vehículo no tenías bien hecho una jaula Faraday, que podés hacerte una jaula Faraday para tu vehículo. También hay diversas formas de esto. Pintura metálica, bueno, de recurrir ciertas cuestiones, ¿no? Bien allí. Esto puede hacerse. Hay telas especiales también. Bueno, muy interesante todo aquello, ¿no? Bien. Pero si esto no lo tuvieras en tu vehículo o en tu casa, un vehículo como la prolongación de tu casa o tu casa misma, te funden todo. Pero si vos tenés algo guardado adentro de una jaula Faraday, en tu vehículo, en tu auto, bueno, tenés un repuesto de esto. ¿Mm? ¿Que pueden lanzar otra bomba seguida? Bueno, sí, también. Tenés más repuesto. Entonces ahí puedes tener panel solar, batería, diversos dispositivos, el controlador, el inverter, puedes tener un montón de cosas, ¿verdad? Los cables, también te puede fundir los cables, una bomba de pulso electromagnético, ¿no? Te los puede quemar. Todo, es todo ahí. Te haces una buena cajita, una jaula, te haces una buena jaula Faraday. ¿Bien? Y si quieres no te ponen ningún gorrito, se lo dejas a los pelotudos en todo caso. Que se van a poner el Neura y después de ponerse el Neuralink, ahí se van a querer poner el gorrito ellos. Vos tenés tu jaula Faraday bien machaza ahí y ahí va a proteger tus cosas. ¿Mm? Porque se viene, se va a venir. Y sea rico o pobre, se viene. ¿Mm? Se viene. ¿Por qué? Porque, como decíamos, en el 2020, el principio del fin, y el 2025, ¿no? El avance de la bestia, se viene la bestia digital. ¿Mm? La bestia, ¿cómo que no viene con microchip? Todavía hay algún que otro que dice que no, que microchip no. Antes eran más los que decían que no era microchip, ahora son muy pocos. Y la sociedad sin dinero está viniendo también, está queriendo venir en cualquier momento. Así que bien, en el tiempo del fin, los islámicos chiitas van a pegar volantazo con todo, no sé si con todo, pero van a pegar un bien coordinado volantazo. Y fuimos todos ahí. Porque ahí el dragón ya dice ahora es mi orgía de sangre. Y después me voy al tártaro. Y después volveré a que muramos todos juntos, ¿no? Bien. Entonces se viene ayer fue 11-11, ya te están acostumbrando a ello. Tiene la tormenta solar, ¿no? O sea, el día de la gran purga te van a mandar tormenta solar y tal. Eso intentaba decir. Bueno, bendiciones.